¿Qué hubo, mijo? Capítulo 49 del deporte más hermoso del mundo. Sí, no, yo voy a sacar una Biblia, Alejandro de Campos. Bueno, ya te presenté. Voy a sacar una Biblia, mi Toma, hermano. Ay, 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 ay. toma, Canta y no llores. toma, para que Ajá. te limpies. No, ¿qué es eso? ¿Tú viste la película Rápido y Furioso donde Ben Diesel Sí, le dice, casi te gano. casi te gano? Bueno, hermano, y le dijo, hey, bro, ¿pero quién ganó? Claro. Empezamos. Hermano, de verdad que tuve un poquito de presión en el minuto 80. Es que yo te Creo lo que, dije que hey, le iban yo sí, te lo dije que te la iban a pasar feo, yo te lo dije. sí, sí Es lo que dijiste, sí lo dijiste, pero ese equipo no sabe superar etapas sin sufrir, no sabe. No lo sabes que saben hacer, no sabe. estuve viendo un datazo, Alejandro, antes que empecemos a hablar ya del deporte más hermoso del mundo. 11 finales ha jugado el Cholo Simeone luego de los títulos que ha ganado y todas las perdió. Veo muy fuerte esta Real Sociedad. Tenía otro dato. El Atlético de Madrid, el único resultado así abultado que le lograron remontar en un momento fue la Juventus de Cristiano, con Opa, hat-trick de Cristiano. opa, que lo El Atleti elimina. había ganado, él lo elimina. El Atleti había Ah, ganado 3-0 en el Metropolitano y allá Cristiano le hizo hat-trick y terminó eliminando a la Juventus. Eh, es lo que veníamos hablando. O sea, sí es verdad que es un partido que debió, sobre el papel, ser un poco más cómodo para el Atleti por tener esa ventaja, jugar un poco con la desesperación del Barça, pero pasó lo que yo te dije. Te dije que iban a sufrir, no iban a saber pero es gestionar normal. emocionalmente y psicológicamente, no iban a saber gestionar el cómo tenían que salir a jugar. Una cosa que sí me creo que sí deja un poco que ver en la imagen del equipo con la imagen que se suponía intentaba dar el Cholo desde la banda. Veíamos un Cholo desesperado porque el equipo reaccionara, porque el equipo intentara tener un poquito de personalidad y no echarse tan atrás. Y es que los primeros 20 minutos, a pesar de que el Barça le faltó profundidad, eh, los primeros 20 minutos fueron o sea, un repaso de juego difícil de ver, porque fue un dominio abrumador. Yo no sé si los primeros 15, 20 minutos la posesión habrá estado por encima del 85-90% para el Barcelona. O sea, Para mí fue un recital el primer tiempo. para mí robaban muy rápido y es lo que te digo, le faltó profundidad. Creo que el gran problema que tuvo el Barcelona en ese partido es que Rafinha no está en su mejor momento ahora. Creo que Rafinha, Y sin sabiendo embargo, fue lo que ha aportado, superlativo. sí, 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 aportó, pero me refiero, sabiendo el nivel que aporta Rafinha en este equipo, que tanto hemos hablado nosotros de que es el estandarte a nivel ofensivo para el Barça por cuestión de actitud, por cuestión de liderazgo. Creo que Rafinha lleva ya 2, 3 partidos que está faltando en ese punto y que lo está asumiendo el que se supone que lo tendría que asumir siempre, que es Lamine Yamal, que Que hizo un me parece partido que hizo un partido espectacular, muy bueno, hizo un partido muy espectacular. bueno, un partido espectacular, muy bueno. Es verdad que no sé, siento que me falta algo. Siento que me falta que sea un poquito más decisivo, más, si hablamos, la jugada viene, el primer gol, es una muy buena jugada que se va por banda con un Lookman que creo que está carente de, de conceptos defensivos porque le regala la línea, le tapa al medio cuando tenía un compañero al lado que en el caso de habérselo llevado hacia el medio podía haber saltado el otro compañero y era más complicado, le regala la línea y bueno, termina metiendo el centro para que la empuje Bernal, que por cierto, también partidazo. Claro. Ey, Partidazo de todos. qué Es que suerte yo creo, tiene el Barça con los canteranos, ¿no? sí, 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 no, O sea, se le Cubarsí, natural, no impecable. natural. O sea, Cubarsí, no les impecable. Alejandro Guevara en el primer Yo equipo, no creo les que
el partido del Barça no hay nada que reprocharles. Creo No, que no hay lo nada. único, eso, yo creo que lo único sí puede ser esos primeros compases del partido que le faltó un poquito más de profundidad, como que traducir ese dominio con ocasiones. Creo que le faltó algo ahí, pero yo creo que nada que reprochar, o sea, lo dieron todo. Pedri al final, con la lesión que venía, teniendo que jugar Partidazo. prácticamente muerto al final, muerto. Pero sí es Hubo verdad una que el jugada Atlético, hubo una jugada de el Al- Pedri, Alejandro, que la de Sorloth, que la baja en la mitad del sí, campo. Oh, y la juega de marica. cabeza, sí, sí, sí. No, Sí, pero ajá. yo lo por lo menos, Jugadón, jugadón. yo lo que no puedo entender, por ejemplo, es que el Cholo saque a Sorlo, que sabemos el juego que te da ese tipo de perfil de jugador, que es un jugador grande, corpulento, que la idea es que si te están atacando constantemente es poder jugar en largo si no hay opciones por dentro, porque no ves espacio, jugar en largo y que te las quedes. No se quedó ninguna, ninguna. No, no, y Y las veces tosquísimo. que tuvo, exactamente, y las veces que tuvo para ir hacia adelante con espacio, fresco, por encima de los jugadores del Barça como Pedri, como Cubarsí, no pudo. Para mí él no era el cambio. Es que ¿a quién metes? Es que no tienes otro delantero de ese perfil. Pero Para mí el más iluminado que estuvo del Atleti fue Griezmann. no, a mí me gustó Se nota mucho y Marcos Llorente. Marcos Llorente, se mandó un partidazo. Yo creo que parte de la eliminatoria pasa Marpuvil también, porque Marpuvil también Marcos Llorente. partidazo. Y te digo otra cosa, eh, el portero Muso sacó todo lo que pudo, porque el Barça atacó por todos lados, disparó por todos lados, pero creo que el portero Pero, cumplió. a ver, cumplió, pero no me pareció que hizo paradas estratosféricas. Me pareció que estuvo presente cuando tenía que estar presente. Pero es lo que te digo, creo que al Barça le faltó un poquito más de eficacia. Estuvo a esto. Eh, sí, 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 yo creo que el partido duraba 5 o 10 minutos más y lo Tres, remontaban. tres, De tres. hecho, te digo, yo creo que el Atlético de Madrid pierde una oportunidad clarísima en una jugada que hacen Juliano y Marcos Llorente por derecha, que termina centrando Llorente y Lukman de cabeza la manda fuera, cerca, pero la manda fuera, cuando creo que era muy cómoda para que el balón fuese a gol. Y yo creo que si esa jugada el Atleti llega a marcar, ahí se acaba el partido, porque estábamos hablando de que era justo antes de que acabara el primer tiempo. Si ese balón lo llegaba a rematar bien y llegaba a ser gol, yo creo que ahí se acababan las opciones del Barça. Al igual que pienso que lo que metió al Barça en la eliminatoria fue el penalti antes de acabar el primer tiempo. ¿Te pareció penalti? Es que, o sea, si te digo en vivo y en directo, a mí me pareció penalti, sí. Lo que pasa es Mm, que no hay una imagen clara que te dé como eso te iba que a decir. Entonces no puedes pitarlo. la... No, sí, o sea, pero es que en vivo y en directo te digo yo que yo lo hubiese pitado. Pues es que se vio muy claro cómo Pedri pasa por delante y Pubil comete el fallo de meter la pierna jugándotela, porque es que te la juegas. O sea, yo creo que el arbitraje para mí no estuvo mal. No, no, no estuvo mal, pero yo creo que no fue penal. O Yo sea, creo que no sí. hay un contacto, eh, para que esa Es que no sujeción hay lo lleve no hay ninguna a esa imagen, caída. no hay ninguna imagen que te demuestre el que no haya un contacto claro o que no lo haya. No hay ninguna Entonces imagen queda clara. Porque dudoso. Ojo, había muchas piernas. había muchas piernas, Y pero no es que quede dudoso. Recuerda que el VAR se utiliza única y exclusivamente cuando es un error clamoroso. Eso no se considera error clamoroso. me parece que Puede condicionó el partido para perjudicar, el Atlético de puede Madrid. perjudicar, sí, puede perjudicar, pero es que no es, para mí, no es un error clamoroso. Es, si es un error, me parece un error totalmente comprensible, porque es una jugada en la que pasa muy rápido, es una pared, dos toques en espacio muy reducido y, y creo que Pubil ahí intenta eso, intentar ser más rápido, pero ahí Pedri está vivo. Es verdad que luego el Barcelona intenta
ya cuando va pasando el partido, aprovecharse de intentar buscar otras acciones, como por ejemplo una de Baena con Lamine Yamal que apenas le agarra el brazo y Lamine Yamal se tira y que no cayó. O sea, me refiero, creo que yo considero que el arbitraje para el partido que era estuvo bastante bien. No, estuvo bien. Y que Para mí y solo que el fue esa jugada Atlético de penal. y que el Atlético de Madrid hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer, es decir, que va all in a la Copa del Rey. Se Toda su le, se temporada le... pasa por la Copa del Rey. Ojo, quiero decirte algo. Ruggeri para mí quedó retratado que ante rivales con... Rápidos, se le ve la costura, sí, sí, Exacto, pero es que rápido. bueno, pero 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 es verdad que Lamine también está a un nivel bastante alto, que no solamente hemos visto en estos últimos 2 3 partidos a Ruggeri pasándola mal, hemos visto a más laterales, Sí, es cierto, es verdad, es verdad. pero Ha levantado, ojo, pero hay que bueno, decirlo también, porque aquí se ha oye, yo matado a Lamine un y creo que ha levantado el sí, nivel. sí, ha levantado el nivel, sí. No es lo mismo que el año pasado, a No, no es lo finales mismo, del tramo del año pasado, no es lo pero mismo. sí está levantando el nivel. Te tengo una pregunta que lo he hablado también con otras personas, a ver, y ya luego saltamos, si quieres, al otro partido. Eh, ¿Qué te parece mejor o qué prime te parece superior de lo que has visto? ¿El prime de Lamine o el prime de Neymar? No, el plan de Neymar. Yo pensaba que pensaba que yo no estaba loco, porque a mí cuando dije que esta faceta de Lamine o la faceta del el final de tramo de temporada pasada, para mí no llega al plan de Neymar, pero o sea, ni de cerca Eh, no. El del año pasado puede ser que esté bastante cerca, así. pero no, pero el prime de Neymar, No, no, que es no, no. verdad que Es no ha que sido ya, regular, es verdad que no ha sido regular, pero es que Neymar es muy especial. no, el Neymar del Barça, y por eso lo hemos hablado, que este Lo que Lamine no pudo hubiese ser sido titular, exacto, este Lamine no hubiese en sido ese titular Barça. peleándole a Neymar. Es más, lo hubiesen cedido, si hubiese ido a otro club, no hubiese tenido oportunidad de jugar en un equipo que era una orquesta. Porque Messi, obviamente, quien es Messi, y pudiese debatirse que jugara con Neymar. Neymar era un super crack. Y Es aparte, un super crack. Pero ahora mismo, claro, ya con el tema de las lesiones, tal, a ver si con lo de Rodrigo, que ya hablaremos de eso, se abre la digamos que puerta. agarra ánimo y se abre la Me puerta gustó de que mucho el mensaje pueda de Neymar con Rodrigo, ¿lo ser leíste? muy Qué bonito, sí, sí, lindo, muy no, no, bonito. me ericé y todo, porque creo que fue desde el alma, desde el corazón, Sí, sí, y sí. eso habla bien del jugador brasileño también. Y te hacía la pregunta de la comparación de Neymar con Lamine, porque, bueno, las personas con las que yo he hablado esto es con españoles. Y es que Okey. los españoles literalmente están cegados con Lamine. O sea, es una cosa que, obviamente, porque creo que España no ha tenido, a pesar de que haya tenido jugadores históricos como Xavi, Iniesta, Raúl, me dejo más, pero bueno, nombro así que sí, los más importantes. No ha tenido un jugador nunca con las características de Lamine. Y yo creo que eso ¿No te les acuerdas está de llevando Vicente, a tener, Alejandro? sí, pero no tenía ese nivel. No. Era bueno, ¿te Sí, acuerdas? era bueno, El pero del no, sí, Valencia. Vicente Rodríguez, sí, sí, pero no tenía ese nivel. Pero lo que digo, están cegados porque no han visto nada igual, porque creen que tiene muchísimo futuro y es verdad, lo tiene 18 años y ya las cosas que hace, es normal que se tenga, digamos, ese hype, pero con calma, porque yo creo que si comparamos Prime, No, yo creo que no, no. Neymar sigue siendo superior. Yo creo que Neymar sigue siendo superior. Es más, el heredero que no quiso ser, porque no fue que no Sí, sí, pudo, sí. fue que él mismo Es no que no quiso. quiso, no quiso, no quiso. Listo, Sí, sí. eso es todo. Por Yo creo que tomarse las cosas con con eso responsabilidad y podemos seriedad. cerrar. Siguiente partido. La Real de Estoy tus venecos, modo los venecos. estoy modo Beneco, modo Real Sociedad. Ey, el equipo de mi vida en España, porque tiene a los míos El de ahí. De verdad, Matarazzi. no. Ey, me gustó mucho Joan Aramburu, Alejandro. Creo que Lo vi un poco impreciso en algunas jugadas, pero es que es esa es verdad la que falla es de él. un lateral, E es un esa es la lateral que falla tiene de él, que lo hemos hablado aquí. mucho ímpetu, sí. Pero a nivel de Eso es lo de ímpetu, a nivel de que ganas.
Que por cierto, ojo, eso también hay que decirlo y hay que alabar cuando el otro dice algo que capaz, o en mi caso que no lo veía, que yo te dije: "Alejandro", lo hablamos hace muchos capítulos anteriores, que te decía: "No, que yo creo que ya Aramburu está para un equipo grande", y tú me abriste los ojos en ese aspecto que me dijiste: "José o Gocho, em, la verdad, ve esto", y es que Mikel Aramburu a nivel de llevar el balón, dar una salida clara, es deficiente. Y creo que eso es lo que no lo ha hecho que un equipo grande lo mire para llevárselo, aunque creo que va a salir tarde o temprano, pero tiene deficiencias futbolísticas que en el fútbol europeo top, hablamos Champions, hasta UEFA Europa League, los equipos no buscan ese jugador con esas características, buscan un jugador que, porque el Es que fútbol ha los ido a equipos eso. no, ¿sabes? El fútbol ha ido a que el lateral ahora tiene que primar más, para los equipos de élite, tiene que primar más la faceta ofensiva que la defensiva. Y es así. Y eso es algo que él, como lo he dicho muchas veces, tiene que ir mejorando, que creo que tiene margen de mejora, sí, tiene que ir mejorando. Creo que a nivel defensivo sí cumple con todo, pero a nivel ofensivo necesita pulirse. Pero si ¿Tú crees hablamos que ya en todavía general le de crees que todavía le dé para mejorar eso? sí, porque es que dependerá mucho también de, bueno, con digamos, la ideología o el estilo, plan de juego que intenta Matarazzo con la Real Sociedad, que es un juego propositivo, que sean protagonistas. Eso te da a que al ser protagonista, tener el balón, tienes que sí o sí mejorar esas cualidades, si no, o la Real se busca otro o, o algún suplente que pueda tener esa faceta más, digamos, más requerida, más completa. A ver, Pero, lo que sí hemos visto es que Materazzo siempre ha contado con él, que creo que eso sí, sí, sí. Y está, es y un está, co- factor importante. y está contando también cada vez más con Yángel, Es que que allí Yangel es un muy protagonista buen de. jugador, Alejandro. Yangel es un Sí, sí, sí. jugadorazo. ¿Tú no jugaste Que nunca no lo contra hemos. él? No, no, porque él no es de. Él no es de Caracas, si no me Él equivoco, no lo él es sé. de La Guaira. Sí, pero por Caracas no pasó. Okey, okey. Y yo solamente conocí fue del Caracas. Pero lo que digo es que lastimosamente no lo hemos visto en la selección. Esperemos que, bueno, que pueda compaginar ambos niveles en ambos ámbitos. Pero sí, o sea, yo creo que la Real va a ser un partido complicado el Atlético de Madrid contra la Real. Creo que se podría decir que está un 60-50, 60-40, perdón. O sea, A creo favor que de Atlético de no. Madrid. Sí, yo creo que está un poquito a favor del Atlético de Madrid. Yo voy a jugar con el Porque, corazón. digo, Ojo, creo que estoy de sí, acuerdo está bien, contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también lo veo pero igual, pero me voy por eres la Real Sociedad. campeón de Copa del Rey venezolano Creo y que no tenemos le 2, no entonces no me ¿han suena. habido han habido 2 venezolanos ganando Copa del Rey? No, creo que no. No, 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 o sea, te estoy hablando de que es lo que van a jugar ahora, Yángel No, yo y no, bueno, sí tenemos un venezolano campeón de Copa del Rey que es Jefren Suárez, pero cuando jugó sí, por eso, yo realmente cuando no lo entran en cue las compara no lo no cuento. sí, yo tampoco, porque él nos negó muchas veces y después como Sí, no, oportunista lo quiso hacer. Pero bueno, creo que eso es pero para sí, otro día. el Eh, partido, eso, va a ser, bonito, no sé quién impondrá su juego, me pues al decepcionó final el yo creo que Bilbao, Alejandro, me decepcionó el Bilbao. es que el Athletic de Bilbao está muy mal esta temporada, viene dinámica negativa, no el fútbol que proponen, que también, como sabemos, Ernesto Valverde intenta hacer un fútbol vistoso, asociativo y no lo está consiguiendo. No sé exactamente los motivos porque obviamente no sigo todos los días al Athletic de Bilbao, pero sí es algo que se nota que no, el mensaje ya no está llegando de la misma manera o los jugadores no No han sé si sea, comprado. sea un tema de los jugadores, no lo sé, pero sí es una temporada dura para el Athletic de Bilbao. Ojo, y Ernesto Valverde es un técnico que
se adapta muy bien, vive Ayer muy tranquilamente ayer Athletic de Bilbao, ¿eh? ayer con la cadena donde estaba viendo el partido, creo que mencionó 928 partidos en primera división para Ernesto Valverde. O sea, en el fútbol de élite, fútbol profesional. 928 partidos. Una burrada de partidos. O sea, eso es estar más de 20 años. Dirigió al Barça, Eh, campeón de liga, sí, campeón de dirigió al copa, Barça. dirigió a Messi, o sea, un técnico Sí, que que de élite. ha Me pasado por parece que nivel, sí. le faltó la Champions, creo que tuvo los elementos para hacerlo, pero como siempre lo hemos conversado, la Champions factor suerte y creo que el Barça tiene tiempo en Europa Y que no es tiene esa que suerte. no tiene suerte, sí. Porque yo creo que hay que apremiar el hecho de que también tenía muy buenos elementos y creo que en este caso el Atlético de Bilbao ya no tiene esos mismos canteranos, porque cabe destacar que solo juega con jugadores Vascos. vascos y bueno, a veces no es tan fácil que tengas unas muy buenas camadas y todas Eso es coincidan, ¿no? complicado, eso es complicado. Lo que hace el Athletic de Bilbao es muy complicado y es uno de los pocos equipos que nunca ha estado en segunda división. Y teniendo ese, digamos, ese criterio de que en mi plantilla solo juegan vascos, o sea, eso es muy difícil. Y no solamente muy difícil, sino que deja muy bien parado el fútbol vasco. De que el jugador vasco es un jugador con valor en el mundo del fútbol, ya sea tanto en Total. España como en el exterior. No, no, y te digo algo, de ahí recibimos al mejor central de la historia del fútbol venezolano, que fue Fernando Morevieta. O sea, ¿Te parece el mejor central de la historia de Venezuela? Uf, no sé. es que está entre él y Vizcarrondo, pero, o sea, me parece que Vizcarrondo, por lo que salió aquí del San Luis, qué tal, pero, pero es que este pana compitió el máximo nivel. Vizcarrondo, yo creo que fue a la Francia, al Metz. Lo que pasa es que no sé si, o sea, desde mi punto de vista no tengo ese sentido de pertenencia con Amorebieta, de Yo venezolano. sí, te puedo decir algo rápido. Yo estuve Sí. en el gol que le hizo de cabeza a Argentina, Argentina. en ese arco, y tú no sabes, hermano, lo que ese tipo se montó en esa reja, hizo así. Yo sentí Sentí que que era se lo venezolano total. sí, sí, sí. Sí, bueno, pero Ojo, hablaba como a veces hablas tú, pero siempre, pero al final yo creo que las raíces no se niegan no. y se dio la oportunidad de venir en un buen nivel a Venezuela y eso hay que valorarlo. Por eso para mí, yo no he visto un mejor central que él hacen falta jugadores de ese calibre en la selección venezolana, pero eso es para otro día. Sí, Me eso. gustaría hablar de esa camisa que tú tienes ahí, porque creo que hay muchas cosas que hay que comentar. Empezar por las lesiones. Lo del Real Madrid con las lesiones es lamentable. El parte médico, o sin faltarle respeto, porque son profesionales de oficio, pero creo que están haciendo un trabajo No, a paupérrimo. mí no, es que no, yo no creo que sea parte de los médicos, yo creo que es la preparación de los jugadores. Algo pasa dentro del club que obviamente no está yendo bien, que llama la atención es por unas cosas, porque si recordamos, hace un tiempo se echó a Pinto justamente por el tema de que, por las lesiones, por la cantidad de lesiones, se cuestionaba el método Pinto, se fue, siguió habiendo lesiones y no solo eso, sino que luego, después de un tiempo, vuelves a traerlo. Que oye, yo no tengo nada contra Pinto, creo que es un profesional espectacular, increíble, lo sé porque he estudiado la preparación física y, y, y sé la trayectoria y la carrera que tiene el tipo y es de top mundial de preparadores físicos. Pero la cosa es que bueno, nos vendiste, nos dijeron hace un tiempo que no valía el método Pintus y que lo echaban y que ahora lo vuelves a contratar y que una de las razones por la que echaba a Xavi Alonso, que sabemos todos y que ya yo creo que eso no tiene, es una de las tantas que pudo haber, pero esa fue creo que la mínima de que volviera de que volviera Pinto y seguimos viendo lesiones. De hecho, mira, te tengo una noticia.
Uy, Si me no, prestas atención, claro. te estoy prestando Te veo que atención, estás pero ahí tiqui, 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 pero no estás prestando atención. no, 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 dime, dime. Eh, que esto ya se está hablando en redes sociales, pero te lo confirmo yo. La lesión de Rodrigo es una lesión que tiene no de ahora. Es decir, ahora fue la rotura total, pero él tiene ya rotura parcial del ligamento desde el año 2023. Él ha estado jugando así, él ha estado entrenando así por decisión propia. No quiso operarse en su momento, decidió ir por un tratamiento conservador, es decir, fortalecer cuádriceps para que hubiese menos impacto y que, bueno, la rodilla pudiese aguantar. Lo que yo creo es que esto es, para mí, desde mi punto de vista, es alargar la agonía. Creo que hubiese sido mejor que lo hubieses hecho en el 2023, que no tenías mundial cerca, porque ahora te pierdes el mundial. Y no solo eso, sino que agravas muchísimo más la lesión, porque no es lo mismo intervenir con un ligamento parcialmente roto a intervenir con un ligamento totalmente roto y de paso sumarle el menisco, que es la otra estructura dentro de la rodilla que, que se lesiona el pasado lunes con el Getafe. Así que Y te voy a decir algo. Yo creo que desde el 2023, bueno, 2024, no vemos la mejor sí, versión de Rodrigo. es Tiene a que ver partir entonces de con la rodilla. 24. Desde que el Que Madrid gana la Champions, creo que ese es el año 2023, ¿no? no, la No, o 2024. 2024. 2023, 2024. Y a Pero es partir que de la 2024 en adelante es cuando ya Pero ya él es era un jugador muy rotativo. ¿Te acuerdas que hubo un momento en el que sí, Rodrigo sí, no salía, el que salía era Vinicius? Pero sí, sí. se empezó a ver que hasta se empezó a conversar de que tenía problemas físicos o que algo le estaba pasando porque Rodrigo ya no era tan titular, obviamente entraban partidos importantes porque Rodrigo, era un jugadorazo en Sí, su sí, sí. momento. No, y además yo entiendo que no podemos obviamente decir a ciencia cierta o al 100% de seguridad de que el nivel de Rodrigo haya bajado en los últimos 2 años por este tema, pero yo sí creo que es improbable de que un jugador pueda estar al 100% con una lesión así. Muy improbable. Y es riesgoso, y Raúl Es Asensio riesgoso, también está en la claro. misma situación. No, pero de la rodilla no. El creo que está lesionado de una rodilla, o sea, tiene No, una no, no, no. Asensio lo que tiene es, bueno, lo último, lo de la cervical, eh, que fue un esguince con el choque de Camavinga, y ya, pero de que yo sepa de rodilla no. Bueno, Asensio sí, no me suena, no lo sé. que viene varios partidos siendo sustituido, viene jugando casi que lesionado, previendo una lesión, no, 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 pero eso es de la tibia, no es de la rodilla. es de la tibia, pensé que era la rodilla. Es de la tibia. No, 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 es de la tibia. Eso es otra cosa. Que bueno, puede pasar, pero eso es otra cosa. Pero una desgracia para Rodrigo porque a mí me da tristeza porque es, es un futbolista y un jugador con el que, de esos que no necesitas conocerlo como para sentir empatía por lo que muestra, por su personalidad y que le pase esto en este momento tan difícil porque no sientes que no eres protagonista, que estás como renegado y no solo eso, sino que también te vas a perder el mundial y que la sumatoria de las 2 lesiones, tanto ligamento como menisco, ya no hablamos de un plazo de entre 7 a 8 meses, que es lo normal. Yo creo que ya esto se alarga a entre los 9 y al año, 9 meses y 12 meses. Y ya con la edad de Rodrigo, que es verdad que todavía es joven, pero sabemos que un atacante cuando sufre este tipo de lesiones no vuelve a ser el mismo. Eso te iba a Habría que decir, ver su ¿no? caso, Yo creo que habría que ver su caso, quedó pero no creo, ojalá me equivoque, pero no creo que volvamos a ver al mismo Rodrigo, yo pienso lamentándolo mucho. igual, esas lesiones han sido muy fuertes y bueno, en la época de los 90, casi los 2000, a los que le pasaban eso se retiraban del fútbol. Caso Marco Van Basten, un jugadorazo Los holandés problemas que que los problemas que tuvo Ronaldo toda la vida.
Ronaldo el gordito que le pasó eso. Pero bueno, yo creo que en el fútbol pasan estos accidentes y bueno, al final fuimos afortunados de poder disfrutar del fútbol de Rodrigo. Siempre lo he defendido a capa y espada. Sí presentía que había algo más porque siento que ese bajón de nivel no era normal. Creo que era un jugador que mostró una calidad increíble. Es más, muchísimas veces entrábamos en el debate que era más calidoso que Vinicius. Bueno, de hecho, se ha comentado ya, ya no solamente hay un podcast que está haciendo Mario Suárez, el Ok. exjugador del Atlético de Madrid Rayo, que hace podcast y invita a jugadores retirados o jugadores en activo. Y en uno de esos invitó a Fran García, que es verdad que, bueno, Fran García, no sé si cuestionar lo que él dice, pero desde su punto de vista, y yo creo que también puedo estar bastante cerca de lo que él dice, bajo su punto de vista, Rodrigo posiblemente sea el jugador con más talento de la plantilla del Real Madrid. Defendió a Rodrigo y le tiró un Ajá. palo a Mbappé también. Sí, bueno, pero eso todos. Eso, si quieres, ahora pasamos de Rodrigo y entramos a la crisis existencial interminable que tiene el Real Madrid. Eh, yo aquí sí, mira, te digo, me voy a poner hasta un poquito sentimental, porque estas semanas vino un primo de México que tenía 12 años sin ver, Okey, eh, okey, vino, vino también nuestro querido amigo Darío, que fue a ver justamente el partido del Getafe, pero bueno, que ha estado más en contacto como con el Madrid en ese sentido, porque honestamente con la rutina y la vida diaria, como que no estar cerca de lo que es Real Madrid, Santiago Bernabéu, no me da. O sea, yo lo sigo es por redes, ver los partidos, todos los partidos, pero lo que te hablo desde el sentimentalismo, yo ahora mismo te digo, desde que se fueron Kroos y Modric, yo no tengo ningún sentido de pertenencia con el Real Madrid. se perdió Y identidad. y me parece muy triste porque no sé si a muchos le pasará como a mí me gusta tener jugadores vistosos, que obviamente es imposible que en todas las etapas del Real Madrid haya siempre jugadores vistosos, pero yo desde que tengo uso de razón siempre he tenido, digamos, referentes en el Real Madrid, referentes en el sentido de que siento siento empatía, siento fanatismo real de que me gusta ver a ese jugador en el Madrid. Lo he tenido toda la vida que Beckham, Schneider, Mesut Özil, James, Isco, Modric, Kroos. O sea, siempre ha habido un jugador en el Madrid que tú dices, me voy a sentar a ver porque va a jugar él, ¿sabes? O porque pertenece a la plantilla y hay algo especial. Te digo, la semana antepasada, hace 3 semanas, fui al Tour del Bernabéu y te lo juro que no siento ningún sentido de pertenencia, no me provoca ni sacar fotos. El tema este de que te ponen ahí con la Champions para que te haga foto y te ponen del otro lado un jugador del Madrid, el que tú quieras como que parezca que está ahí contigo. No siento eso por ningún jugador del Madrid ahora mismo, ninguno, por ninguno, ninguno. Ninguno me Yo representa. yo Yo sí no tengo uno. siento, sí, ¿quién? Bellingham me encanta. Ah, bueno, puede ser, pero no, por las últimas cosas, yo te lo juro No, las que últimas he llegado. actuaciones no, pero el Bellingham del año pasado, Sí, el que Bellingham ganamos del la principio Champions. quizás Uf, puedas llegar a uf, verlo como un ídolo, como un uf. jugador muy importante, imponente, que tiene mucha calidad, sí. Lo único que podría llegar a sentir es por Rodrigo, y te digo, lo perdí hace 2 años, por la misma situación, Pero pero ya es que sabes la razón, ya Vinicius, sabes la razón. por No, a no, mí Vinicius, por ser muy determinante en ciertos no, partidos, no, no. no me llama la atención. A Mbappé, que Vinicius, podría no. decirse que es uno de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo, te lo juro que no siento empatía, no siento ese feeling de fanatismo por la actual plantilla del Madrid, es que no lo siento. Y he llegado al punto de que si estoy en la casa y no tengo nada que hacer, veo el partido, lógicamente. Pero dejar de hacer otras cosas por ver al Madrid, estoy llegando a ese punto. Y eso es grave y triste, porque Pero creo que yo siento que hay muchos eso madridistas que lo sienten igual que yo.
Y el fanático Y del que me dirán, fútbol no, está es que tú no cansado eres, es que tú no eres fanático del Madrid, tú no eres madridista de verdad. El madridista de verdad es el que piensa que, como mucha gente habla y dice, ¿sabes? El típico eh, influencer o de este refrán de la historia que te dice que la camisa del Madrid se puede manchar de barro, de sangre, de sudor, de todo lo que tú quieras, pero de vergüenza nunca. Pues se está llegando a ese punto. No, y ahí Pito, pues tuvimos Darío, que tuvo la oportunidad de estar en el partido, me contó de que Pitos, claro, hay pitos y cantos contra hasta Florentino. contra todos, es que es contra todos, es que la situación del Madrid es insostenible. Y te digo, voy a más, y te voy a dar el titular del short esta vez. Te digo, si el Madrid renueva a Vinicius, el Madrid se la pida por los próximos años. Para mí, el problema no es solo Vinicius, creo que hay más. Creo que tiene que haber una limpia brutal de jugadores en la ¿Cuántas plantilla del salidas? Madrid. Sinceramente, Alejandro de Campos, dame números y nombres de quién tú crees de ese Real Madrid. Por orden, Carvajal, lamentándolo mucho, cumpliste. Creo que en estos dos últimos partidos que has tenido oportunidad de entrar, no has aportado nada. Se ve que físicamente está superado. No sé si será por tiempo todavía que hace falta, no lo sé. Y por cosas que me han comentado, como te digo, que conozco gente que está en el ámbito Real Madrid y me dicen que es uno de los que está también metiendo mierda. Carvajal. Yo quiero entender que es una cuestión de frustración, de que la situación de que no estás siendo protagonista, que eres el capitán, te está superando y que bueno, no lo entiendo, lo puedo, o sea, es un comprendo, pero no. Vendo a Carvajal. Centrales, hay que darle la oportunidad sí o sí a Hausen porque si no, es uno de, de los peores fichajes que hemos tenido en los últimos años. Alaba por tiempo y por tema físico, a pesar de que ahora mismo esté cumpliendo decentemente con su labor, creo que Alaba y por tema de salarial hay que salir de él. Ya cumplió y dio lo que tenía que dar. Fran García, Mendy, Camavinga, Dani Ceballos, me Rudiger, cargo a Brahim, me cargo a Brahim también, a Rudiger también. eh, Rodrigo, lamentándolo mucho, obviamente se va a perder dinero porque no vas a poder sacarle nada, creo que cuando vuelva, dependiendo de cómo vuelva. Ojalá vuelva bien, pero la verdad es que soy bastante pesimista en ese punto. Me quito a Vinicius. Y te digo, lo que pasa es que esto tampoco va a pasar, porque creo que el Madrid sería un equipo mejor, y no sé si la gente me va a funar. Creo que a pesar de tener el nivel para estar en el Madrid, creo que no tiene la personalidad, porque se cree un dios y es Mbappé. Lástima que ese jugador no puede salir porque sabemos todo lo que ha costado, lo que representa, lo que costó traerlo. No va a salir, pero yo soy fiel partidario de que toda la situación del Madrid es una cuestión de egos, es una cuestión de gestión de vestuario. Y mientras sigan ciertos jugadores y jugadores que creo que no dan el nivel, que bueno, ya los hemos mencionado porque creo que tienen que salir. Gonzalo es otro que también lo sacaría. Lo cedería por ver cómo le va una temporada en otro equipo, porque creo que no tiene la calidad para jugar en el Madrid. Me parece un delantero que te puede resolver en ciertos puntos, pero calidad técnica para ser jugador del Madrid, yo considero que no la tiene. Eh, y ya, o sea, es que ya te nombré prácticamente a más del 40% de la plantilla. Mastantuono y Arda Güler. Ah, bueno, Mastantuono y Arda Güler, que yo honestamente les daría la oportunidad, pero me están quedando de ver también. Por eso yo lo cedería, no lo sacaría, pero lo cedería. Creo que el Para mí Madrid el tiene titular es ese, para mí el titular es si el limpieza Madrid, total. limpieza total, y si el Madrid renueva a Vinicius, cava su propia tumba. Y creo que le van a renovar, amigo mío. Pues ya lo Yo, veremos. yo, yo
aprovecharía Y ese ojo, mira, negocio de hay Arabia. otra, y hay otro punto que quiero sí dejar claro porque pareciera que estamos aquí en contra de Vinicius. Mira, yo no he defendido nunca la actitud de Vinicius dentro del campo, porque sí, me parece un jugador complicado, un jugador, digamos, como dicen aquí, pesado, fastidioso. Es un jugador que es irritable para el rival y que eso ha generado a que, no sé si, creo que la palabra odio es muy fuerte, pero sí genere repudio allá donde vaya. A mí Vinicius, por lo que me muestra fuera del fútbol, la verdad que no me parece un mal chamo, me parece, como lo podemos ver el último video de Ibai en la presentación de sus tacos, de las botas. Tú lo ves y parece un chavo bastante simple, bastante humilde, que se ve divertido, que tal, pero quiero separar de que esto, lo que estamos diciendo, es meramente futbolístico y creo que la actitud y el comportamiento de Vinicius no es representativo o no es compatible con este escudo. Así mismo lo pienso. Creo que las actitudes de Vinicius y su comportamiento no son dignos de este escudo, que es un grandísimo jugador que en su prime puede ser uno de los mejores del mundo, top 3, top 5 mejores del mundo. Sin ninguna duda, es muy bueno. Pero es que con las actitudes y el comportamiento que él tiene, tanto es así que, mira, esto no inmiscuye a Vinicius, sino al vestuario en general. Me han comentado de que los entrenamientos, si no son del agrado de la plantilla, no se hacen al 100%. Se entrena prácticamente lo que ellos dicen o lo que ellos quieren. En ese punto estamos. Para que veas la nube de egos que hay en el vestuario para que pase esta situación. Y esto no es culpa de los jugadores. Para mí esto es culpa de Florentino Pérez y de la directiva. Que Florentino podrá ser un mega crack en negocio, en la gestión de cómo lleva muchas cosas del Madrid. Sí, es un mega crack. Uno, el mejor presidente de la historia del Madrid, seguro. Pero creo que permitió a que los jugadores se subieran a un escalón al que no debió permitirlo. Y eso lo vimos, y te pongo el ejemplo porque esto tiene fecha de que ocurrió y que se habla internamente. Esto tiene fecha. Las cosas se rompieron o las cosas se salieron ya de control en el momento cuando ocurre el cambio de Vinicius en el clásico, que toma la actitud de molestia, que se va al vestuario. En ese momento, los jugadores tomaron el control de todo, porque se le dio prioridad a una pataleta de Vinicius, porque se manchó la imagen de Xavi Alonso por decir que por qué lo quitas, que por qué tal, que cómo vas a quitar a Vinicius, que tenga que salir Xavi Alonso no a pedir perdón. Sale Vinicius a pedir perdón y al que no menciones, menciona a todo el mundo menos a Xavi Alonso. Y que luego terminen echando a Xavi Alonso. Ahí yo creo que eso es el resumen de lo que ha ido pasando en el club y de lo que da reflejo a lo que tenemos hoy en día. Una tragedia de club. Eso es lo que define al Madrid hoy en día. Una tragedia de club. Que yo lo que quiero es que la temporada termine. Yo quiero que el próximo miércoles venga el City aquí, nos endose 3 goles y se acabó. Y ya está. Que el partido allá sea un trámite, que intenten no hacernos mucho daño y se acabó. No, Porque no sí, damos nos para va a hacer más. daño. Nos Bueno, va a hacer seguramente, mucho daño, seguramente porque mucho. Guardiola lo querrá hacer, pero yo es que para mí ya la temporada ya terminó. El O Madrid sea, no pasa de octavos, de no, eso no. estamos Yo, claros. si pasa de octavos, esto Tiembla Europa. es. No, bueno, sí, aparte de que tiembla Europa, me parecería una, no sé, un cuento de mal gusto, un chiste de mal gusto, no sé. Quedaría en evidencia de que los jugadores, si pasan contra City, es porque han hecho las cosas bien. Quedaría en evidencia de que es cuando ellos quieren que las cosas van a salir y ya está. A ver, y también el hecho de escuchar que
los temas de cómo está manejando Mbappé, lo de su lesión de rodilla, que eso está grave, tiene alejado al club de lo que está pasando. Unos dicen que es una semana, otros dicen que son 6 meses, 3 meses, 2 meses, un mes. Eso está delicado. Pues Es lo que tú hablabas del control de los jugadores y esos egos que ni siquiera en la época de Cristiano, Cristiano, Benzema, Bale, Modric, Kroos, lo llegamos a ver. O sea, no sé. eso es una mala Se planificación del perdieron Madrid. los valores del Real Madrid con esta plantilla. Sí, y no, no solo eso, sino también lo de Mbappé, que es algo que podemos decirlo así muy rápido, es pésima, eso sí es pésima gestión por parte de los servicios médicos y por parte de la directiva y el staff técnico. Contar con un jugador que está lesionado en una zona, en una articulación tan complicada y tan delicada como es la rodilla para un futbolista, que ahora lo que se habla es que cuidado con la recuperación de Mbappé por lo que ha pasado, cuidado que puede llegar hasta peligrar el Mundial. O sea, imagínate lo que estamos hablando, o sea, hablamos de una negligencia, porque eso no tiene otro nombre. El poner a un jugador lesionado porque es tu número uno y porque es el que te resuelve los partidos y ponerlo lesionado, como digo, en una zona de gravedad, pues si no me equivoco, creo que tiene afectado el ligamento cruzado posterior, que no es el anterior en este caso, que es el que normalmente el futbolista sufre más. Pero es igual, o sea, es una lesión compleja, una lesión delicada y que si no se trata bien, puede mantener a Mbappé mucho tiempo fuera del fútbol. Vamos a ver cómo evoluciona. Lo que sí te digo es que la cosa pinta que está pendiente al teléfono, no vaya a ser que te llame Arbeloa para ver si sales el viernes a jugar contra el Celta. Porque es que no Sí, tiene no, jugadores. increíble, increíble, no tiene jugadores. Creo que son 8 o 9 lesionados y 9 y 10, 11 en total, porque tienes a Mastantuono, ajá, a Carreras, a Mastantuono y a Carreras sancionados. son 11, 12, no, no, increíble. Bueno, Alejandro, yo creo que hay que pasar la página con Real Madrid, aunque es complicado, y irnos a los octavos No, de vamos Champions, a los cruces. a los cruces que están para mí muy buenos. A mí el que me llama más la atención es el Paris Saint-Germain contra el Chelsea, la final del Mundial de Clubes. Aunque ya no está Maresca como entrenador, me gusta, me seduce ese enfrentamiento porque creo que Luis Enrique va a optar por, Aquí lo tenemos. aquí lo tengo, va a optar no sé, por el orgullo y creo que va a ser un partidazo, ¿no? Porque bueno, Chelsea no es que está jugando muy bien Premier, pero Chelsea es ese equipo extraño que cuando tú menos le esperas, golpea. Sí, es un equipo impredecible en ese sentido. No, y la verdad que el París tampoco es que esté muy bien. No sé, creo que va a ser una eliminatoria muy, muy, Muy pareja. muy pareja, sí. No Igual veo que, un claro favorito. como tú dijiste en tema de la final de la Copa del Rey, yo veo 60-40, París 60 porque es el actual campeón Sí, y 40 porque creo que el Chelsea sabe cómo jugarle, aunque ya no está el mismo director de orquesta, pero creo que ahí podemos tener ese golpeo de choque de estilos, ¿no? sí. Y bueno, de esa misma llave, Galatasaray-Liverpool, creo Y que creo va a que ser, el Liverpool va a sufrir, sí, sacando. no, sí, Sí, va a pero sufrir allí. va a Allí sufrir yo creo que va a en sufrir. Estambul. En el infierno turbo, sí, yo creo que Uf, ahí va a ser complicado porque ya hemos visto equipos, bueno, es verdad que no podemos comparar la Juve con el Liverpool, pero sí vimos que la Juve con 10 jugadores prácticamente todo el partido estuvo a punto de darle vuelta al resultado ganándole 3-0 en casa. No sé, yo creo que aquí el Liverpool si hace las cosas medianamente bien, no debería tener problemas para pasar. En la siguiente, pues, ¿qué te puedo mm, decir? Yo doy 90% al City y 10 al Madrid, basándome lógicamente en lo que es la situación actual del equipo. Y la otra sí, llave, no creo que se le complique,
porque hay veces que el Bayern de Múnich, creo que es para mí el segundo equipo con mayor eh, nivel en Europa en general, pero es verdad que hay veces que se le traban partidos que no debería, pero igual doy favorito al Bayern Múnich. Creo que es un poco evidente la dificultad de las llaves y de los lados. El lado plateado, el lado gris, pues es donde están los últimos ganadores de las últimas 10 ediciones, creo, si no me equivoco, porque es un dato que se ha hablado. Y del otro lado, pues tenemos Lo que están solamente soñando. un representante que es el Barcelona y Mm. que lo único en que coinciden es que todos han participado en los últimos 10 años en la Europa League. Ahí te dejo el dato. Uh, ya va, te digo algo. Se vuelven a conseguir Atlético y Barcelona en la misma llave, ¿no? En el caso, sí, en el caso de que ambos pasen, que creo que el Barcelona no. Habría que Te voy a ver, decir, ya porque va. el Antes que digas lo Newcastle que es un vas a decir. equipo, Ajá, sí, cuidado, cuidado. Ajá, dilo, sí, que dilo. es que el Newcastle es un equipo que es equipo Uf, Premier, muy uf. rápido, aprovecha la velocidad por banda, que es justamente lo que sufre el Barça, pero si el Barça se pone a tocar la pelota, yo creo que el Newcastle honestamente no tiene nada que hacer. Yo, yo lo veo 70-30 aquí, pero creo que el Newcastle va a complicar mucho el Barcelona. No lo va a tener Puede tan com fácil. puede tener las opciones de complicar, sí, por lo que hablamos, Para mí, por los estilos, porque creo que para mí, lo que representa a un equipo es lo que justamente lo que le hace daño al otro. para mí Atlético de Madrid no va a tener problemas con Tottenham. Tottenham está muy mal peleando puestos de descenso. Casi, Pero sabes que el Tottenham también es otro equipo impredecible, y sabemos cómo es Alejandro, el pero es que Atleti. no es el mismo, sí, Ya, pero no es el mismo pero equipo, sabemos no es el cómo es el mismo. Atleti. Pero escúchame, sabemos cómo es el Atleti, no me discutas esto, por favor, no me debatas esto, sabemos No me cómo es el discutas esto. Atleti. No, no, tengo que funarte y lo siento, amigo, pero te lo dije, el Barça está eliminado y lo está o no lo está. Sí, lo está, lo Ok, está. listo. Está bien, No hay más debate, no hay más debate. Listo. pero bueno. Oh, sufrí. Pensé, no te escribí en todo ese día porque tuve miedo de lo que me ibas a responder A ver, cuando estaba en el tema del gol este que invalidaron, ¿sabes? Yo dije, sí, ay, no, se nos vino la se noche viene aquí. la noche. Pero bueno, Bueno, ojo, ahora pasamos, sí, ¿qué ibas a decir? que se le da todo al Arsenal para llegar a una hipotética final. Creo que fue. Bueno, quería primero pasar con el Boglin y el Sporting. Me Ok, parece que el ok. Boglin es un equipo que está haciendo historia literal. Es un equipo que está demostrando no tener ningún tipo de miedo ni ningún tipo de limitación. Me recuerda mucho, salvando lógicamente las distancias, me recuerda mucho al, al Ajax este del 2018, el que nos elimina con Frenkie de Jong, con Ziyech, con Tadic, con todos estos fenómenos que luego salieron. Me recuerda ese equipo de eso, que juegan sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de no sé, de inferioridad, ¿sabes? No se sienten inferiores a sus rivales. Van de tú a tú, ya han eliminado, han han conseguido victoria ante el Atlético de Madrid, han conseguido victoria ante el Manchester City, eliminaron al subcampeón, al Inter, que es verdad que no pasa tampoco por su mejor momento, pero eliminaron al subcampeón. Creo que es un equipo que yo creo que va a pasar al Sporting. Creo que se va a plantar en cuartos y va a ser una temporada histórica para ellos. Y ¿Tú el crees? otro duelo, Mm. creo que el Arsenal-Leverkusen, creo que el Arsenal es el favorito para mí, para llegar a la final. Por lo que ya hemos hablado Para en mí muchos también, videos, para mí por también. por por su evolución en el juego, por lo que muestran, por la solvencia, por la solidez defensiva y ofensiva, por todo. Creo que es el rival más duro de esa llave y que, bueno, yo creo que sería bonito de ver unas semifinales Barça-Arsenal. Me gustaría verlo. Y creo que se va a dar. Sobre el papel es lo que debería pasar, pero bueno, hay que ver.
Bueno, hermano, teníamos rato que no hablábamos del deporte más hermoso del mundo. Tú te la pasas ahora de vacaciones. Sí, ojalá. Y, oye, la verdad agradecer a estos panas sin, sin olvidarlo. Llegaron las camisas de Cafut 24, versión aficionado. Me encantan la camisa. Me puse la de Alemania hace 100 años. Todas me las escogió él, pero enamorado de esta versión, mira, cómo Sí, 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 no, es muy no, no, bonito. no, no, no. Muy bonita la camisa y tengo otras allí que posteriormente bueno, ya han estado Van a viendo, ir saliendo, van pero a ir van a ir saliendo. saliendo contigo puesta. Sí, ya están con su dueño, con su nuevo dueño. Exacto. Pero agradecimiento a Cafut 24 porque ha sido el que primero confió en nosotros y si la gente confía en lo que nosotros, que este proyecto hay que agradecerlo y bueno, con nosotros cuentan un fiel aliado. Agradecimiento y a los comentarios, a esas personas que nos siguen siguiendo, que se siguen adheriendo a las páginas. Creo que en Instagram, TikTok, Spotify, X y TikTok. YouTube, bueno, y TikTok, seguimos creciendo bueno, los comentarios y los seguimientos lo agradecemos. Eh, Creo que este capítulo nos acerca a los primeros 50 capítulos de Fútbol Mío, que parece mentira, pero bueno, es parte del proceso y muy contento de poderlo disfrutar contigo. Ayer justamente lo comentaba que una de las cosas que más me gusta de esto es que las conversaciones que nosotros teníamos aquí cuando vivíamos juntos cerca, ahora las estamos teniendo vía online y que la gente pueda ver nuestra forma de ver el Ah, fútbol. raro eso de viviendo juntos. Bueno, cerca, en la misma zona, Cerca, cerca. era lindo porque hablábamos de esto mismo, pero jamás surgió la idea de hacer un podcast y ahora que está, me siento muy contento porque eso me hace también estar cerca de un gran amigo, te quiero mucho y que sigan los éxitos, que estás muy feliz y aquí vamos. Capítulo número Saludos a 49. todos. Fue un placer y nos vemos pronto.